Bueno, bienvenidas a este conversatorio en el marco del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. Esta es una actividad de la Dirección de Cultura del municipio de Benito Juárez. Tenemos el gusto de contar con Andrea Testa, que es la directora del documental que hoy pudimos ver, Niña Mamá. Bueno, gracias Andrea, bienvenida. Gracias por tu tiempo para compartir con nosotras. Bueno, muchas gracias de verdad por el espacio y por también abrazar a la película y que pueda continuar, digamos, en su camino de exhibición, aún en este paradigma, ¿no? de la virtualidad y de tender puentes intentando, ¿no? Igual estar juntos reflexionando y compartiendo el cine. Ni hablar, sobre todo en este día, ¿no? De manifestarnos en contra de la violencia y podríamos decir de las violencias, ¿no? Que también eso se ve plasmado en el documental, distintas formas de opresión, en este caso hacia las mujeres adolescentes. Bueno, la película se estrenó este año, nosotros en marzo en Benito Juárez tuvimos la posibilidad de verla en el Centro Cultural Atilio Marinelli, en un ciclo que tenía perspectiva de género y que duró solo esa emisión, porque bueno, después comenzó el aislamiento. La película está filmada en hospitales públicos del conurbano bonaerense. Para empezar a hacer algunas preguntas, yo encontré que vos te referías al documental como de emergencia social. Y me gustaría preguntarte sobre los orígenes, las primeras inquietudes para llevar adelante este trabajo, desde qué lugar, desde qué búsquedas y cómo fue que pudiste concretar, digamos, todo este proceso de trabajo dentro de los hospitales. Bueno, a ver, justo esta idea, ¿no? De emergencia social me parece que amerita pensarla también en relación a los registros, ¿no? Audiovisuales, porque decidir hacer una película demanda otro tiempo, por lo menos así también me gusta pensarlo, ¿no? Es filmar una emergencia social, pero filmarla en el marco del lenguaje cinematográfico, eh, que para mí tuvo como una tensión, ¿no? Tuvo una tensión, justo filmamos el rodaje en el 2018, o sea, fue como muy a la par de todo el debate público, el primer debate público en el Congreso, con un montón de registros, ¿no? Urgentes en las calles, en como poder capturar este momento histórico, ¿no? Y para mí era muy importante, no sé si enfriar eso, pero sí analizar o tomar decisiones de acuerdo a cuál es cuál es la relación, ¿no? del dispositivo cinematográfico con eso que estaba filmando, porque la primera tensión era, sí, también salgamos a las calles, ¿no? Claro. Pero ¿qué me pasaba a mí ahí? Eh, Terminaba invisibilizando eso que estábamos conociendo día tras día en esos dos hospitales. Bueno, primero comenzamos en uno, después en el otro. Y yo pensaba que aún consigamos la ley en ese momento, todo esto iba a seguir pasando, ¿no? Entonces, ahí estaba para mí el poder, digamos, de ese registro histórico, de ir a lo estructural, de ir como, no tanto a lo coyuntural, que también, ¿no? Arma un marco, digamos, histórico, un paradigma, pero sí que hay algo que es estructural, que es donde persisten, ¿no? Los cuerpos de las mujeres, de personas gestantes, pero bueno, justo la película eh, filma a mujeres o que se autoperciben mujeres en esa identidad, madres, ¿no? Es también este mandato de maternidad tan fuerte, atravesadas por un encadenamiento de violencias que de todo tipo, digamos, violencias de género de todo tipo, no solo las violencias como más detectables en sus ámbitos privados, ¿no? de violencias físicas directas, psicológicas directas, sino también toda la violencia institucional que aparecía, ¿no? Se respiraba también en el marco del hospital público. Y una cantidad de derechos también
ya vulnerados, ¿no? Derechos humanos vulnerados. Entonces, eso para mí como se consolidó como la emergencia social, ¿no? ¿Cómo puede ser que esto, una ley va a poder avanzar en terrenos, tener otras herramientas, poder disputar, ¿no? Estos espacios, ¿no? No sé si de poder, pero sí de otras atenciones posibles dentro de la salud pública, poder salvar a más mujeres, pero hay algo que es estructural que no lo va a resolver, ¿no? Como solamente la ley. Entonces, ahí es donde se me armó esto, bueno, hay una emergencia social que necesita, digamos, como otra relación con el registro, con el pensamiento audiovisual, con la construcción, ¿no? También de una cinematografía, con cómo poner en escena sectores de la población que siempre están representados por otros sectores, ¿no? Sectores de privilegio y en su mayoría por varones de clase media o media alta viviendo en Cava, o sea, la centralización, ¿está bien? Centralización Sí, sí, de sí. la producción cinematográfica es acá, ¿no? O sea, Ujú. cuánto también, aún como mujeres blancas profesionales, nos cuesta acceder, ¿no? al fomento cinematográfico. Bueno, había muchas de esas reflexiones en relación a eso, de poder hacer una película que, no sé, que tenga el feminismo como, o los feminismos, o lo que a mí me estaba y me está atravesando el movimiento feminista en el lenguaje cinematográfico. Eso fue como toda una parte, ¿no? De desarrollo, de pensamiento, que nos fue dando a mí y al equipo como todo un marco de cómo, a quienes, ¿no? Ir a buscar. Que empezamos por conocer equipos de salud que atiendan a adolescentes, principalmente el embarazo en la adolescencia, era como, hablabas de población adolescente y el embarazo era directamente, ¿no? Como el tema protagónico, o bueno, o entre uno de los temas más importantes a la hora de abordar, ¿no? La salud integral. Eh, Conocer hospitales, ¿no? La decisión también de que sea dentro de la salud pública fue una de las decisiones del inicio, justamente para poder, además del sector de la población que están como necesitando ir a conocer, ¿no? Para mí la película nace de una necesidad muy fuerte, el espacio y la salud pública, para mí era poder ver, ¿no? En el terreno qué pasa con las políticas públicas, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Existen protocolos de interrupción legal, existe, eh, digamos, un acompañamiento, debería existir de salud sexual reproductiva, no reproductiva, bueno, un montón de marcos, ¿no? De normativos. Bueno, ¿qué pasa ahí, efectivamente? Y bueno, y estos fueron siendo como hilos que fuimos como tomando y caminando hasta que conseguimos la autorización de filmar en uno de los hospitales, en un hospital, la verdad es que fue una voluntad política de las autoridades, y ahí como ese primer ingreso fue como, bueno, ahora sí se puede, o sea, para mí era una película imposible también, ¿no? Al inicio, era una película imposible. Eh, una vez que ya tenemos la autorización, bueno, ¿cómo filmar esta película? Y arranca como eh, otra etapa. Por eso digo esto de la reflexión siempre, ¿no? Como en primer plano, de no estar, o sea, querer hacer una película, un documental, este tipo de documental que para mí tenía que ser un documental desde la sensibilidad, desde la empatía, desde la escucha, ¿no? Poner a disposición eh, esa construcción, ¿no? De discursos, que sean las voces de ellas las que construyan esos discursos, que nos abren un montón de preguntas, ¿no? Y está la realidad ahí emergente, ¿no? Que es urgencia, que son ellas sobreviviendo, están sobreviviendo. Entonces me parece que ahí es como se genera esta...
bomba para mí, que es la película, que también me hace llorar todavía. Sí, está buenísimo. Te atraviesa el Ni cuerpo. hablar, te atraviesa el cuerpo y es lo que vos decís en torno a la tensión, ¿no? Entre esta emergencia, que esto de sobrevivir, que es urgente, pero también los tiempos no solo cinematográficos, como mencionabas vos, sino también de ese cambio estructural que tarda tanto tiempo. Como mencionabas, pensaba también en la educación sexual integral, porque todas esas chicas, bueno, son adolescentes y se nota una falencia muy grande que las leyes no alcanzan, que son otros los mecanismos que tenemos que poner en juego para que se pueda empezar a transformar algo, ¿no? Y bueno, pensando sobre los distintos tipos de violencia que vos empezabas a mencionar, eh, hay una impronta muy fuerte de la violencia que está naturalizada, ¿no? No solo esa violencia, como decías vos, más evidente de un golpe o de un femicidio, sino violencias que se repiten en los testimonios y que cobran muchísima potencia todos juntos, ¿no? Como un coro. También hay una decisión de parte tuya como directora de cómo filmar, de cómo intervenir entre ese testimonio, que también tiene que ver con la violencia o con cierto posicionamiento en torno al poder. No sé si nos querés contar un poquito sobre eso, sobre el lente fijo, sobre en blanco y negro, que parecen decisiones por ahí técnicas o estéticas, pero que responden también a algo ideológico. Sí, estaba esta pregunta bueno, surgió, ¿no? El cómo filmar la película siendo consciente eh, lo que hegemónicamente hace el cine, ¿no? Que es como una imposición para mí, o lo veo así, en donde también está naturalizado que esa construcción de esos discursos, de esas ficciones también aún en el documental, ¿no? Porque, no, o sea, si bien hay digamos, una intencionalidad de estar trabajando, el material sensible de la película son las realidades, ¿no? No hay mucho que medie, pero después se construye sobre esos discursos, ¿no? Se elige. Estás todo el tiempo tomando decisiones. ¿Cuántas veces esas decisiones las eh, las tomamos desde un lugar de comodidad o nos dejamos atravesar por eso que está sucediendo, ¿no? Podemos poner en juicio nuestra propia mirada del mundo o queremos reproducir esa mirada del mundo, ¿no? Creo que ahí como hay formas de hacer películas que tienden a ir a capturar esas imágenes para decir lo que quiero decir, y hay otros posibles cines que en realidad se sumergen en las problemáticas y bueno, y ahí algo sucede, ¿no? Hablo más allá del documental y la ficción, ¿no? Creo que son posicionamientos también que esperamos, ¿no? Del cine como una herramienta de transformación social, ¿no? Creemos en eso, confiamos en eso. Bueno, yo sí, con mi equipo, Pensar con las Manos, somos como un equipo, es nuestra productora, pero también sentimos que es como un sello, digamos, una identidad que realmente cada película que comenzamos eh, es con una necesidad profunda sí, de ir al encuentro de algo, ¿no? Tenemos por ahí hipótesis, preguntas, sensaciones, incomodidades, y bueno, es el proceso de hacer la película buscamos también que nos transforme. Entonces acá para mí Niña Mamá tenía este gran dilema ético, ¿no? Un gran dilema ético, político y sensible, también me gusta agregarle siempre, porque tiene que ver con justamente desde qué lugar estamos mirando esta película, o sea, no invisibilizar eso, decidir como asistir a un espacio de la intimidad. O sea, también hubo una decisión en no ir a las casas de ellas y encontrarlas en un lugar semipúblico, ¿no? Como, eso también es una decisión consciente, no ir a como quizás a sobreexponer, ¿no? Estos cuerpos en la pobreza, sino
el rol del Estado con estos cuerpos, ¿no? Y estas vidas, digamos, lo que para mí era también muy importante era poder escucharlas, poder escuchar de primera, ahí en el encuentro. Entonces, la película iba a ser posible siempre y cuando exista ese encuentro, ese consentimiento, ese lazo, ¿no? Ese pacto de confianza. Y ese pacto podía formalizarse siendo muy, pero muy rigurosas con todo lo que significaba estar ahí, ¿no? Esto de que es imposible tener una cámara oculta, es imposible que un micrófono esté grabando sin que lo sepan. No podemos insistir si una chica dice que no quiere o le da vergüenza, ¿no? Como un montón de alarmas que para mí son del movimiento feminista, ¿no? Como aprender también todos esos lemas, ¿no? Hashtags, no sé, como el no es no, era una alarma, un posicionamiento político. O sea, no podía la urgencia de la película, la ansiedad de la película sobrepasar el derecho de la decisión de esa persona a participar. Por eso es que ¿no? Como ese marco empieza a darle un espacio como concreto, ¿no? A cómo filmar. Bueno, se filma en los lugares donde se empieza a habilitar que esta filmación puede ser posible. Se empieza a habilitar en los consultorios que llevan adelante los servicios sociales de los hospitales, que tienen como una intervención distinta, ¿no? Ahí está la emergencia social, las necesidades, la palabra, la pregunta y la palabra, y no la cuestión tan médica que aparecía más una puerta cerrada, ¿no? Aparecía ese poder médico hegemónico fuerte. Entonces, si estábamos dentro de estos espacios donde realmente, aún con todos los limitantes, ¿no? Institucionales, estructurales que aparecían, hay una pregunta de cómo estás y cómo te sentís. No podíamos quebrar ese encuentro. Por eso es que asume la película un solo lugar de punto de vista. O sea, si yo quería hacer el plano y el contraplano, ¿no? Que se vea la joven y que se vea la trabajadora social. Hay también algunas médicas que entrevistan, pero bueno, como en su mayoría fue dentro de los equipos de servicio social, tenía que interrumpir esa conversación, teníamos que correr un escritorio, teníamos que hacer que se levanten, ¿no? Como volverlas a ubicar. O sea, había una intervención, una imposición, ¿no? Entonces, para mí, de nuevo, eso estaba prohibido. Y ahí está por qué este único plano. ¿Y por qué este único plano? ¿Y a quién vemos? Bueno, de nuevo esa afirmación de que son ellas las protagonistas. Y lo del lente tiene que ver con este limitante también ético, porque así como no hay una cámara oculta, tener la posibilidad de hacer un zoom, también lo leíamos como una posibilidad de una intromisión de más, ¿no? Si nos teníamos que acercar o teníamos la necesidad de acercarnos, queríamos acercarnos, teníamos que ser con todo ese aparatejo acercarnos, ¿no? No desde este lugar de comodidad y tocar un botoncito y ya generar un primer plano. O sea, teníamos que efectivamente estar presentes y compartiendo ese momento y que todos sepamos cuándo se está filmando, cuándo se corta. Y el lente fijo que elegimos fue una lente normal, que es la que simula lo más posible la relación de cómo miramos, ¿no? Sin cámaras. Porque también podríamos haber elegido un lente fijo, pero un teleobjetivo, por ejemplo, ¿no? Que vos estando aún más lejos tenés una sensación de cercanía o la posibilidad de ese recorte de esos primeros planos. Por eso me parece que haber podido como asumir esta película en todos estos marcos de pensamiento
repercute, siempre repercute como las decisiones estéticas a la política y para mí no se puede separar la forma y el contenido, pero en esta película efectivamente hicimos un trabajo de hacer aún más consciente y más simple, ¿no? Esa relación, porque si no, para mí no sé, generaba un abuso, digamos, de voz autoral por sobre lo que quería, que eran las voces de las chicas, ¿no? Que se amplifiquen esas voces. Entonces el trabajo es de sustracción de las decisiones estéticas, ¿no? Desde simplificarlas para acompañar la potencia que tiene lo que dicen, lo que callan, ¿no? Cuando bajan la mirada. Y ese sistema de salud que a veces parece estar un poco más cerca y a veces está ahí dejándolas solas también, ¿no? Porque eso aparece en la película, en esta observación consciente, política, ¿no? Ética, me parece, o con estos planteos éticos. Esto es lo que pensamos. Obviamente después puede venir alguien y ver la película completamente distinta y bueno, es parte, ¿no? De la interpretación de cada uno. Pero bueno, no sé, estoy hablando mucho. No, encantadas de escucharte. ¿Está bien? Pensaba en esa escena del parto, que es muy fuerte, donde ella después de todo el trabajo de parto se queda sola y queda como desamparada, ¿no? O sea, las médicas, las enfermeras, distintos profesionales de la salud la están como asistiendo al momento de que ella está pariendo, pero al momento de que el bebé ya salió, ella queda sola. Hay como un abandono, un desamparo. Y bueno, ahí también ese silencio y solo sus sollozos y su soledad también tiene una resonancia muy violenta, ¿no? Esto que decís vos, cuando se las asiste, pero también cuando se las deja solas, como esas dos contradicciones. Y creo que también el título de la película, Niña Mamá, tiene que ver con esta misma lógica que vos comentás que todo tu equipo pensó, de no ir violentamente sobre esas historias de vida. Eh, Pensaba sobre todo en que parece contradictorio decir niña mamá, parece que son como dos etapas diferentes, pero sin embargo son reales, porque hay niñas que son mamá. Leía también una reflexión que hacía sobre esto del lema, que justo era bastante contemporáneo, si no me equivoco, también de 2018, cuando ustedes estaban grabando, que decía niñas, no madres, que de hecho lo reproducimos mucho, yo también como que lo he dicho y esto que decís vos de los hashtags y de las distintas herramientas de difusión, bueno, son lemas o consignas de las que nos apropiamos, pero tal vez hace falta una mirada reflexiva para no negar esa realidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, es que sí, son esas reivindicaciones, esas consignas, lo que va visibilizando también, ¿no? Permite como condensar, sí, algo que no debería estar pasando. Justo con la campaña Niñas No Madres, que sí, si mal no recuerdo, creo que fue 2019 o 2018, no importa, estábamos en proceso y ya habíamos decidido previo a Niñas No Madres que se llame Niña Mamá la película. Y cuando aparece la campaña, fue otro momento de golpe, digamos, para mí, o sea, yo tenía miedos también, ¿no? De qué va a pasar con la película, cómo va a ser utilizada, cómo, ¿no? En esa incertidumbre y en esto de, bueno, la escena en que Anabela, que esta también la cuento siempre, dice, yo estoy en contra del aborto, con 13 años, con un montón de situaciones difíciles y que no tienen que ver con su decisión, sino esto que estamos hablando, ¿no? De las violencias estructurales, violencia de género y tantas otras violencias, porque era una niña sin documento de identidad, no es que lo perdió, nunca tuvo documento de identidad, y no es solo ese caso, ¿no? También eso, como la magnitud de estar en un hospital público, es ver todo el tiempo esas situaciones. Cuando ella dice estoy en contra del aborto, obvio que me pareció
sea, me quedé sin palabras, ¿no? Me quedé como congelada ahí, digo, "Ay, ¿qué voy a hacer con esto? Me quiero morir". Porque yo, o sea, ¿cómo hago, digamos, no? O sea, era obvio que para mí ella iba a tener que estar en la película por lo que me estaba produciendo ese momento ahí escuchándola. O sea, justamente, digamos, me está incomodando. No es tan fácil a veces, ¿no? Y con lo de niñas no madres pasó también. ¿Qué hacemos con el título? O sea, no es que estamos en contra de niñas no madres, pero hay niñas que están siendo madres. O sea, ¿cómo hacemos con esto? Después sí pudimos como comprender un poco más que no son estrictamente los mismos casos, ¿no? Como que hay también toda una historización de eso que tiene que ver con las niñas, eh, los casos de niñas de 10 años que solicitaron interrupciones de esos embarazos producto de abusos, de violaciones. También, ¿no? Esto de la película me enseña todo el tiempo a usar las palabras que corresponden. Y que fueron dilaciones, se las negaron, practicaron estas cesáreas, toda la discusión. Bueno, como que en realidad está como en otro marco al que nos aparece en la película, que es muchísimo más diversificado, ¿no? Cada uno de los casos también. Sí, aparece Ana con 13 años, aparecen chicas de 14, 15 y después adolescencias un poco más avanzadas, en donde quizás juegan, también eso lo aprendí, ¿no? En estos debates online sobre la película. También hay una etapa que es una adolescencia temprana, otra cosa es la de 17 y 18, que aún hayan sido madres por primera vez más pequeñas, ¿no? Como podernos darnos la posibilidad con la película de mostrar todo este mapa, ¿no? Y cómo es tan subjetiva la experiencia, ¿no? Y lo que le pasa a cada una. Hay algo que es de una magnitud, es una potencia, una magnitud, lo que relata cada una de ellas, y en esta voz colectiva cómo se repiten y no es, ¿no? Cómo nos hacen sentir, ¿no? Que somos las locas, ¿no? Como, ¿no? Como hay algo de ser una responsabilidad individual cuando está pasando a cuantas todo el tiempo de diferentes maneras o con similitudes. Entonces, me fui un poco por las ramas, pero quiero decir, había algo ahí de permitir ese niña mamá que abre preguntas, ¿no? O sea, desde ese lugar, no desde afirmar eso, sino qué pasa con estas maternidades y con las que deciden no maternar, ¿no? Que también la película hace un lugarcito a eso, un lugar importante, porque el último testimonio para mí es crucial, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Creo que también aprendí, esto creo que es la primera vez que lo digo, a no tener miedo, ¿no? A no tener miedo a ese momento público de lo que vayan a decir, sino como confiar en eso que estaba pasando ahí con ellas, que era, ay, ahora me emociona, pero creo que era como lo más importante, ¿no? Ni hablar. Sí, también este no tener miedo, que bueno, de hecho se nota como un acto muy, muy valiente, ¿no? Hacer esta película. Son también dinámicas que aparecen en el documental, ¿no? De niñas o sí, de adolescentes que manifiestan el miedo al que dirán, el miedo a cómo la familia puede llegar a tomar las decisiones sobre su cuerpo. Vos mencionabas recién esto que tiene que ver con, bueno, algo que parece una responsabilidad individual, pero si lo vemos de una manera más cuantitativa, vemos que no, que es una cuestión de salud pública. Y también cómo aparece esta dicotomía, esta contradicción, por un lado entre niñas que son tuteladas, porque son niñas, entonces no pueden decidir sobre su cuerpo, y está todo ese discurso muy naturalizado, pero al mismo tiempo tienen que hacerse cargo, ¿no? Eso aparecía bastante, sobre todo en los primeros testimonios, como, bueno, es mi culpa, una responsabilidad así, con la palabra culpa muy presente. Entonces,
son niñas para decidir cuestiones, pero son lo suficientemente grandes para hacerse cargo de un hijo, una hija, un hije. Eso es bastante fuerte también, como aparece. Sí, eso me enciende unas broncas que eso me indigna, ¿no? Como había algo al inicio que era una pregunta que era, bueno, se les exige que cuiden, quienes cuidarán de ellas, ¿no? Como poder justamente poner en tensión para una cosa y para la otra, ¿no? Como, o para diferentes cosas, como si las adolescencias están todo el tiempo circulando en un mundo adulto que violenta sus derechos y no le da otra posibilidad. O sea, yo vengo de realizar, hice otras 2 películas, pero principalmente la que para mí dialoga fuerte con Niña Mamá es Pibe Chorro, ¿no? Había puesto la atención en los pibes y cómo se mueren. Los pibes se mueren, los matan. A los 16, a los 15, a los 14. O sea, realmente, ¿qué mundo estamos sosteniendo en donde en un sector de la población, la adolescencia, las juventudes son asesinadas? Bueno, la magnitud, ¿no? Con Niña Mamá, digamos, que se me aparecía. Y ese como entrecruzamiento de las juventudes atravesadas por estos mandatos también y por estas violencias que también llevan a la muerte, ¿no? Eh, o a vidas completamente torturadas, digamos. O sea, los pibes también, ¿no? Cómo viven eh, más allá de las problemáticas relacionadas con las adicciones, ¿no? Como mucho también de estar destrozando los propios cuerpos. O sea, no hay. ¿Cuáles son las políticas no estructurales de los estados o los gobiernos? Sin poner, ¿no? Acá ya una coyuntura, sino como el sistema patriarcal y el sistema capitalista en esos cuerpos están para tutelarlos, para meterlos en la cárcel, para obligarlas a maternar, ¿no? Para no marginarlos, marginalizarlos, no sacarlos. O sea, sí, también sacarlos de la protección integral de sus derechos, ¿no? O sea, no los sacan del mundo, los ponen en ciertos lugares, ¿no? En Pibe Chorro el debate siempre era que aparecía, ¿no? En todo el proceso de la película, también llevó varios años, eh, las disputas por la baja edad de imputabilidad. O sea, lo mismo, ¿qué le estamos exigiendo? O sea, ¿desde qué lugar les estamos exigiendo que la intervención sea para encerrarlos, ¿no? Para punitivizar, ¿está bien dicho? Como generar políticas punitivas, en vez de cuál es ese encadenamiento que no es una decisión personal, sino que es el hambre, que es la necesidad, que digamos, tampoco quiero romantizar eso, ¿no? Sé que es también muchísimo más complejo y que se genera, pero claramente hay algo ahí material, concreto, que es qué opciones reales existen para hacer otros trayectos de vida y no son las mismas problemáticas que otra clase social. Entonces, ahí sí podemos, digamos, en nuestras adolescencias sentirnos como perdidos, no sé, como cosas, ¿no? También los deber ser de nuestras familias, también construimos ahí subjetividad, también tenemos que romper con eso y construir nuestras propias miradas. Pero yo en mi adolescencia, eh, digamos, habré pasado alguna que otra necesidad, pero no pasé hambre, ¿no? Eso ya, para mí, esa magnitud como la experiencia física, esa es para mí lo que el cine nos puede acercar, ¿no? Poder como, o enunciar esa distancia. Hay, hay cuerpos que sintieron frío, que sintieron hambre. Hay un cuerpo en Niña Mamá que sintió cuchillos atravesando su cuerpo, ¿no? O balas, ¿no? Yendo a Pibe Chorro. Sentir una bala dentro de tu cuerpo, ¿cómo no va a cambiar toda tu, digamos, bueno, tu vida, ¿no?
no sé, hay algo ahí que me parece tan injusto ponerlo en el lugar de, no sé, de estos tutelajes, ¿no? Y de dejar que digan, dejar que enuncien lo que les pasa, mínimamente, mínimamente, ahí. Porque, y con esto cierro, ¿no? Ellas, en Niña Mamá, me han enseñado muchísimo más de lo que quizás yo podría haber, ¿no?, enseñado si me ponía en otro lugar, ¿no? Me parece que esas experiencias de vida que, o sea, por un lado sentí ese dolor, esa como crueldad, brutalidad, no me alcanzan las palabras, ¿no? Como de desesperación, y por otro lado vi como cada una de ellas cómo lucha para sobrevivir ¿no? Y avanzar en lo que puedan llegar a poder desear, aún sabiendo en el fondo que esos deseos son imposibles de cumplir, ¿no? La construcción de una casa, el sostener un estudio, el tener un mejor trabajo, el no volver a quedar embarazada, el cómo salir de esas relaciones violentas. O sea, la potencia de cada una de ellas me atravesó todo, digamos, mi cuerpo, mi mente, mi identidad también como cineasta, mi mirada, todo profundamente. Sí, la verdad que es muy, muy movilizante. Me imagino que en la tarea del hacer debe haber sido fuertísimo. Sí, justo lo que iba a decir tiene que ver con eso, ¿no? Con un poco uno de los grandes temas de la película, tiene que ver con la decisión, ¿no? Esto de la maternidad forzada, la maternidad deseada. ¿Qué pasa cuando no se conocen otras opciones? Que es lo que nos muestra el documental. Y también cuando la maternidad es una opción para salir de otra cosa. Mientras te escuchaba, recordaba ese testimonio de una chica que había sufrido, bueno, que estaba padeciendo adicciones y que ella cuenta que le pide a Dios, aunque sea un hijo, ¿no? Como un hijo como una manera de salir de esa realidad. La verdad que me sorprendió mucho esa parte. No sé si por ahí alguna de las chicas quiere hacer algún comentario en relación a lo que vieron, algún testimonio que les haya por ahí llamado más la atención o algo de lo que nos estaba recién compartiendo Andrea. Eh, les paso la palabra. Bueno, yo me sumo. ¿Me escuchan? Sí. Sí. No, pensaba en esto que decías, que me parece importante esto que por ahí te dio como miedo, por lo que entendí, esto de mostrar la realidad de lo que ellas piensan también, ¿no? Esto de... Piensan en el sentido de qué es lo que tienen, esa idea que tienen, que capaz que ni siquiera se la plantearon por la vida que tienen, esto de que no estaban de acuerdo con el aborto, ¿no? Como ese decir, uy, esto va a tener que estar en la peli. Y como bueno, me parece que a la vez está re bueno mostrarlo porque es la realidad, o sea, ¿no? Como digo, y me parece que es como lo más importante. Y como me quedó una frase, no terminé de verla, no terminé de verlo, pero me quedó como una frase que repetían bastante, que era no quería, pero bueno, viste, como esto del no quería, pero bueno, como lo repitieron un montón, como esto de, sí, ese no lugar, ¿no? Como ese no lugar y el meterle para adelante porque es así la vida de ellos y de ellas y re grosso, no quería tener un hijo, pero bueno, o sea, lo tuve que tener y como ese mandato ahí como tan fuertemente como me quedó bastante como esa frase. Sí, por ahí el miedo tenía que ver también con cómo va a ser usada la película, ¿no? Bueno, en la disputa de sentido con los sectores más conservadores, antiderechos, ¿no? Como
era muy tangible para mí, ¿viste? Como es era muy fino la posibilidad. Se ve que hay algo que se respira que no, que bueno, que está ahí justamente ese posicionamiento, ¿no? Para mí, que absorbe finalmente la película. Eh, que justamente, digamos, no luchamos por obligar a nadie nada, sino justamente abrir posibilidades que tiene que ver con la decisión y también tiene que ver con, bueno, lo que se repite y repetimos, mi hija ahí pateando la puerta, de que es un derecho también de salud pública, ¿no? O sea, realmente las que se mueren, las que ponen en riesgo es un sector de la población, porque las otras mujeres abortamos en la clandestinidad, pero en otras condiciones. O sea, el miedo para mí tenía que ver con eso, ¿no? Con que hay también malintenciones por todos lados, ¿no? Esos usos, abusos y usos. Y yo creo que acá también lo que permitió que aparezca es esas palabras, ¿no? Eso que les estaba pasando es que acá una de ellas también se sintieron parte de la película, ¿no? Cuando la vieron se sintieron parte. Entonces, creo que eso es para mí lo más maravilloso que me llevo, ¿no? De que aún ella sabiendo que soy pañuelo verde, ¿no? Bueno, es posible un encuentro, ¿no? Es posible un encuentro cuando nos respetamos, cuando esto, digamos, también luchamos porque si quieren seguir adelante por estos mandatos, porque es algo que es estructural también, vuelvo con esa palabra, porque les pasó a sus madres, porque les pasa a las vecinas, a sus hermanas, a todas las mujeres, que justamente este mandato de maternidad es el proyecto de vida, porque no hay otra opción o es muy difícil de forma individual construir otro proyecto, ¿no? Digamos así, ahí se evidencia digamos, lo cruel que es pensar desde la meritocracia, ¿no? Porque aunque se esfuercen, digamos, ahora imaginémonos en pandemia, o sea, celulares, ¿cuántos hay por familia? ¿En qué condiciones? Completamente también precarizada esa tecnología, esa comunicación que se rompe, se pierde. O sea, a nosotros desde la película nos costó un montón volver a contactarlas una vez que terminamos la peli, ¿no? Los celulares que teníamos no existían más. O sea, fue todo un trabajo, esa reconectividad. Entonces, ya esas desigualdades son, ¿no? Como, son destinos finalmente, ¿no? Aunque estemos como, no pensemos que la maternidad es un destino, pero se erige como destino porque ¿qué otra cosa puede ser posible? O sea, ¿o cuánto esfuerzo se necesita para poder ¿no? salir de una situación en la que no están eligiendo? Y bueno, Sí, a muchos les lleva a la muerte, ¿no? En esa desesperación de, bueno, voy a abortar como sea, ya no puedo. Bueno, están ahí, ¿no? Están ahí como sea. sí, por eso para mí es importante esto que decís de encontrarse con lo diferente, para poder conocer eso diferente, para que ellas sepan y vos también conocerlas a ellas, todas, ¿no? Todas las personas, ¿no? Como conocer y saber que hay otra realidad, que no es mi vida, que no es la de mi familia, la de mis amigas, que todas terminan siendo madres, adolescentes, ¿no? Como decir, ah, wow, mira, hay una mujer que tiene tantos años y no es mamá y elige estudiar una carrera, no sé, o trabajar o no ser madre, no sé. Sí, pero también creo que encontrarse con eso es difícil, ¿no? No sé, eh, o sea, ¿cómo haces para sostener, aún con la educación pública, ¿no? ¿Cómo haces para sostener una carrera si tenés que laburar? ¿Y qué laburos puedes acceder si no seguiste con tus estudios porque no pudiste sostener esos estudios? Digamos, hay algo que
que no es solamente como el conocer, porque, digo, para mí es eso, el acceso a derechos, digamos, y que a veces también ha pasado, ¿no? Que creo que es otras cuestiones para hablar y pensar, que por ahí sí tienen información. El tema es que, o sea, la aplicación de esa información es lo que falla, y ahí está la responsabilidad para mí del Estado. Porque la primera escena de la película, una de las chicas, que ya en el embarazo anterior había pedido una ligadura tubaria y el Estado, por falta de presupuesto, ese hospital no se la pudo garantizar. Vuelve con otro embarazo, diciendo, con él no se puede hablar, o sea, no me digas el preservativo, yo me quiero ligar. No lo dice así, pero su manifestación es esa. O sea, cerrame la fábrica, ¿no? No puedo más esto. Y otra vez, el Estado vulnerando un derecho. El propio Estado, porque es un hospital en ese momento que no tenía camas quirúrgicas. Entonces, ¿ahí qué pasa con esa información, con esa decisión, con la necesidad, ¿no? Como la autonomía de esa decisión, con el proyecto de vida? Hay algo que no tiene la posibilidad de ir a una obra social, a otro sistema de salud pago en el cual se lo puede hacer. Sí. O sea, ahí es donde digo que es todo como, que ahí es nuestra responsabilidad social y ese encuentro, sí, de conocer y saber y sensibilizar y, digamos, no sé, sumar, ¿no? Como a que esto es una lucha profundamente política de paradigmas de mundo, ¿no? No sé, me parece que ver, digamos, ver, ¿no? Que otros comen, que otros tienen lo que quieren, que otros pueden elegir, ¿no? Que pueden hacer una película, que otros siguen con el mismo número de celular, que saben dónde, ¿no? Eso es la crueldad del sistema, o sea, del mundo en el que vivimos. Eso es cruel. Por eso digo, no sé, cómo hacer para mí, o lo que intento hacer, es eso, es como ir a donde está como ese punto de denuncia, no me salen las palabras, como de dónde se ve cómo esto que puede ser, ¿no? Un abordaje más del pensamiento, de hablar del sistema, de todo eso, cómo está realmente en la vida y en los cuerpos de cada persona, ¿no? Y eso me pasó pensando desde el marxismo, ¿no? Cuando empecé a conocer en mi adolescencia, que me cambió la forma de ver, no sé, de entender algo del mundo. Y el patriarcado, o sea, entender también como las cadenas del patriarcado, es como que ya no podés ver de la misma manera, ¿no? No sé, me sorprende porque es como un descubrimiento, sí, clave. Yo ya no soy la misma, ni lo que pienso, ¿no? Creo que hay algo ahí que es fabuloso para forjar, ¿no? Las redes que lo transformen todo. Sí, vos hablabas del marxismo, yo pensaba sobre todo en esto de blanco y negro, que hay algo en la peli que es como de intersticio social, podríamos decir, como de un lugar donde ellas se abren, pueden contar, que bueno, supuestamente la función a la que asisten es a la de cuidar su salud, controlarse, pero además hay todo un acompañamiento que es afectivo y que es indispensable y que probablemente no tengan otros. Por eso digo lo de intersticio social, un lugar como entre, ¿no? Que no necesariamente son esos lugares más de regulación de cuestiones del Estado, como a veces también es la escuela, ¿no? Sino un lugar donde hay una mini transformación o se ponen en juego otras dinámicas. Pensaba también esto de las posibilidades de que no alcanza con la información, sino de ponerlo en juego.
Pasa también con la interrupción legal del embarazo, ¿no? Que no en todo el territorio se puede cumplir. Entonces, bueno, ¿qué pasa con ese lapso entre que las leyes están, pero que finalmente se llevan a la práctica, ¿no? Y cuando hablabas de, perdón, sí, te paso la palabra. No, no, sí, No, porque yo ya iba a arrancar por otro no, lado. no, no, dale, de última retomo. No Bueno, te preocupes. no, lo que me parecía interesante también sobre esto de que contabas cuando ellas vieron la película, ¿no? Que estaría bueno si nos querés compartir un poquito de eso, porque cuando está finalizando aparecen sus nombres. Bueno, algunas con nombre y apellido, otras solo los nombres, pero eso también le da otra lectura a la peli, ¿no? Más allá del testimonio, refuerza esto que vos venías hablando de las decisiones estéticas pero políticas, donde ellas son protagonistas de su vida, en esto de que un poco lo que convoca la peli tiene que ver con decidir. Bueno, ellas ahí están poniéndose, o vos o el equipo de la peli, las está poniendo en un lugar donde pueden decidir, donde son las protagonistas. Me imagino que ver eso en una pantalla grande después de los testimonios y viendo los propios nombres debe haber sido también movilizante. Sí, fue movilizante, fue movilizante, fue como acompañar también, fueron proyecciones, hicimos 2 en cada uno de los hospitales, como cerrado para ellas, eh, digamos, como en un marco de intimidad. Algunas tuvimos que buscarlas en esto, ¿no? Como hablaba de que, no sé cómo se dice, pero esto que o no teníamos ya el contacto, entonces tardamos más en recontactarla, o se mudó a 3 horas, entonces ya no podía ir al hospital, entonces tuvimos que, bueno, situaciones, ¿no? Particulares. Eh, pero bueno, intentamos que sea eso, como un primer encuentro más íntimo, que podían venir acompañadas también, con quien quieran. Les pedimos que no vengan con sus parejas, con sus compañeros, por algo de también preservar a la otra, ¿no? Como esa primera, porque la intención de esas proyecciones fue que justamente puedan ver la película final y bueno, y la que estaba como incómoda o que no quería pueda decirlo, ¿no? Fue vertiginoso en ese sentido, porque bueno, podía pasar y no pasó. Eso creo que también, hablando de los miedos, ¿no? Como fue muy fuerte que reafirmen, ¿no? Eso y que se vean ahí, que puedan compartir también lo que les pasaba viéndose. Eh, por ahí algunas más desde las risas de uy, qué gorda que estaba, ¿no? Como más como justo el impacto de verse y bueno, reconocerse ahí. Una de las chicas que pidió volver a ver su parte, ¿no? Como el volver a verse para filmarse a sí misma, para llevarse como eso, ¿no? Como que fue impactante, creo yo. Y algunas también asumiendo esto de mi relato, o sea, en realidad no es tan así, sino que dijeron qué bueno esto para que no le pase a otra. O sea, por eso, ¿no? Asumir como que esos relatos pueden, en esto, Pili, que decías, ¿no? Como desde conocer también puede eso, abrir el espectro, ¿no? De de la información, pero desde las experiencias de vida, ¿no? Y ver, es fuerte esto que decimos de lo coral, que dijiste, lo colectivo, esa voz colectiva, poder verse también en las otras, para mí que eso fue como lo más contundente. Eh, bueno, y la del parto también, como lo que dijo fue, y el parto duele, ¿no? Como afirmando que algo que le estaba pasando ahí, ¿no? Como también poder volver a pensarse, ¿no? En ese lugar. Nada, creo que para mí fue mágico lo que sucedió. Aún las chicas, digamos, que
no son pañuelo verde, ¿no? Como igual pudieron como hacer su experiencia con la película, acompañaron el estreno, bueno, en marzo que se hizo el estreno, después, bueno, se quebró todo, se frustró un poco porque a mí la verdad es que sí me hubiese gustado que la peli siga en espacios, en salas cinematográficas con ellas, ¿no? Para que también puedan seguir esa experiencia, ¿no? De qué pasa cuando las escuchan. Hay algo ahí que la pandemia nos aisló bastante y apareció lo otro, ¿no? Que es o sea, de verdad las desigualdades. O sea, funcionamos ahí como equipo de tender algún tipo de red o cuando fue lo del IFE, poder garantizar que estén todas anotadas, porque no tenían computadora, porque no les alcanzaban los datos del celular, o no les daba para bajarse tal aplicación. O sea, poder, en la medida que podamos, ser como un conector ahí, u otras que estaban buscando dónde daban alimentos, otras con necesidades eh, de pañales, me acuerdo, así fuerte. Hicimos toda una gestión con, con lo que fuimos recaudando del alquiler de esa primera etapa para poder donar a los hospitales ese tipo también de insumos que de alguna manera lleguen a las chicas. Y después otras que llegaron con consultas sobre salud sexual reproductiva y no reproductiva. O sea, también eso estuvo bueno. En esto está bueno esto de la información, como que hay un lazo que se armó también de referencia en esto ameno, ¿no? En esta posibilidad de ser como canal para que se pueda acceder. Pero eso, en lo personal, soy re hincha, pero me dio también bronca. Porque bueno, son ellas. ¿Cuántas otras que enganchan con una red, con alguna organización territorial, con alguna organización feminista? Para mí eso, la organización la organización feminista está salvando a las mujeres, ¿no? Y eso es también la que está impulsando que efectivamente salga la ley, ¿no? Digamos, eso es lo que lo vi, porque también lo vi en los equipos de salud, que si había una imposibilidad dentro de tal hospital, lo que se enciende es esa red, ¿no? Ese grupo de WhatsApp, ese contacto de acá, andate para allá. Eso como me parece fascinante también de valorarlo, ¿no? Eh, y, y bueno, y con las chicas eso, digamos, obviamente hay algo de que algunas, eh, bueno, volvimos a perder los contactos, ellas entiendo que saben también dónde encontrarnos porque están las redes, porque, bueno, qué sé yo, hay posibilidad, siempre está la puerta abierta y hay algunas que, bueno, ya siguen su camino, ¿no? Otras que están más como cerca y quieren saber y acompañar. Y bueno, hay algo ahí también de la libertad, ¿no? De cómo quieren o pueden, o no sé, desean eso. Yo me llevé como muchas sorpresas en todo el proceso, en esto de cambiar también ese paternalismo, ¿no? O maternalismo, de, por quizás querer proteger, ¿no? No permitir, en realidad que, bueno, me pasa en la crianza con mi hija también. A veces, ¿no? Como queremos más y ella te pone el límite, no, déjame sola, yo puedo. Eso también hay mucho para mí desandar ahí desde la cinematografía, o sea, desde el mundo, digamos, pero bueno, en mi profesión también, digamos, ¿no? Justamente permitir que digan que sí, que quieren y bueno, y es esto, ¿no? Es ese marco de cuidado tiene que ver con que, bueno, querés y sos esto, bueno, esto es lo que vamos a intentar preservar hasta el corte final, ¿no? Sin ningún tipo de musiquita que, ¿no? Sobredramatice o cortando lo que nos parece incómodo. Así, más simple creo que
no sé. Sí, simple, pero no por eso menos potente. Como que funciona. Porque es, como decíamos, eso es un recorte de la realidad y todas esas voces que se complementan. Esto que vos decías sobre las chicas que se escuchaban en relación a las otras, ¿no? Y aparecen muchos puntos en común, aunque ellas no se conocieran, aunque tuvieran historias diferentes, edades diferentes. Otra vez esto que decíamos, ¿no? De la cuestión de salud pública o de problemas que son estructurales y que se repiten, que las historias son diferentes, pero los problemas a veces son similares. Sí, sí, es muy triste. O no sé, o enciende, ¿no? No sé qué palabra poner. Pero sí, está eso como, bueno, estoy repetidora, pero lo estructural, me parece que eso es como, me sirve para dar esa sensación. Sí, también muchos de las palabras, de las formas que usaban las chicas para hablar, para manifestarse, hay muchas expresiones que están renaturalizadas. Vos decías, bueno, hay un recorte, una cuestión de clase, pero tal vez si nosotras, cualquier persona escucha alguno de esos testimonios solos, tal vez no advierte la violencia que tienen implícita o, o bueno, cuestiones más profundas, ¿no? Como que queda en la liviandad de las palabras que usamos siempre, como de las frases hechas. Y de nuevo, ¿no? Esa repetición, esa reunión de todos los relatos hace que nos cuestionemos un montón de cosas, que efectivamente podamos pensar, como decías vos, el cine como una herramienta, buscando también otras alternativas para hacernos reflexionar y en la medida de lo posible hacernos actuar también. Ujú. Sí, también pasó algo o va pasando, que la mayoría que se acerca o tiene interés con la peli son mujeres. Eso también es como, wow, o sea, posta. O sea, hay varones que la hayan visto. No quiero que caer en los binarismos, pero bueno, de alguna manera está ahí como implícito, ¿no? En que no hay varones en la película, pero no fue algo buscado, sino que fue lo que pasó, ¿no? Y no es en igual medida el interés de, de querer ver la película, ¿no? Como si eso, si ya el título, bueno, en femenino es para las mujeres. Y creo que hay algo ahí que es, o sea, por un lado eso, ¿no? De por qué, y después que también hay algo de las experiencias que hemos vivido, de sufrir violencias, o de poder ahora reconocer un montón de violencias que hemos sufrido, eh, que nos une, nos empatiza también, aún con esas brechas como gigantadas de desigualdad, ¿no? Entre unas y otras, o entre varias, no sé, de cada una. No quiero como generar tampoco dos universos tan distintos, pero sí hay algo creo que hay algo de las experiencias como sujetos sociales, ¿no? Como cuál es el rol histórico que asumimos y que tenemos como internalizado, que nos empatiza también con cada una de ellas desde otro lugar, ¿no? Para mí hay algo ahí que sí también pasa, más allá de lo anecdótico de los varones, ¿no? Pero ahí sí pasa algo fuerte, que no sé, hayamos sido madres o no, hayamos interrumpido embarazos o no, sufrimos violencias donde nos cuesta muchas veces como tomar palabra de lo que nos pasa, ¿no? Y poder expresarlo. Eh, no sé, creo que me hiciste como pensar en eso también, de, sí, de la empatía, ¿no? De tomar también esto o que sea un aporte sí, al seguir pensándonos. Aporte.
Sí, sin dudas. Bueno, no sé si las chicas tienen algún comentario que quieran compartir. Bueno, Andrea, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Es un gusto escucharte. Me parece que, bueno, estas reflexiones son sumamente necesarias, al igual que la película. Así que, bueno, gracias por sumarte a este conversatorio y compartirnos tu palabra. Bueno, gracias por la escucha también. Y bueno, no sé, a lo que pueda aportar y acá estamos con la peli para seguir generando redes. Y para mí es re importante esto, más allá de tomar yo la palabra como muchos minutos, perdonen, también me sirve para pensar la película, ¿no? Y obvio, las preguntas y el diálogo y ver qué moviliza y ver dónde, ¿no? Como, y bueno, está pasando eso, que cada una de ellas, ¿no? De las chicas de las escenas dejan marcas y eso para mí es como, para ellas, no, bueno, agradecerle a ellas, ¿no? También su valentía de dejar cada uno de sus testimonios en la peli. Sí, sin dudas, muy, muy valientes, muy conscientes. Seguramente esto que vos contabas de la parte posterior, de cuando se vieron, seguramente pudieron resignificar también su testimonio, ¿no? No era algo solamente personal, sino que iba a tener llegada a otras personas. Eso me parece también muy interesante. Bueno, Andrea, gracias de nuevo. La verdad que muy contenta de poder charlar con vos. Estamos en contacto, así que bueno, ojalá que la peli siga girando mucho y que llegue a muchas personas. Te mando un abrazo. Gracias. Abrazo, gracias, gracias. Saludos para todas. Gracias, chao, Gracias. chao, Nos vemos. adiós.